¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les habla Marian de la Fuente. Mientras en Cuba continúe la persecución, la violenta represión, los juicios extrasumariales y la debida representación legal a quienes fueron detenidos por atreverse solo a gritar libertad, mientras se estudia la aplicación de sanciones por parte de una comunidad internacional que dice más que hace contra ese régimen tirano y represor compuesto por una dinastía de reyes sin corona y su séquito de eunucos que secuestraron sus libertades más básicas, mientras en Cuba haya solo una voz, nosotros seremos el eco. Porque el mundo no puede quedar impasible ante esta cruel realidad que en pleno siglo XXI sigue sometiendo a un pueblo bajo la sombra de la hoz y el martillo y la consigna gastada de patria y muerte, y donde, para mayor ironía, esas marionetas zurdas verde olivo han acabado con la patria y el pueblo solo pide vida. Vivir en libertad, elegir su destino, romper el estigma del adoctrinamiento y la opresión de un Estado que jamás practica lo que predica y una ideología caduca de líderes ricos que solo iguala a su pueblo en miseria. Fíjense ustedes, habitualmente nosotros estamos acostumbrados a gritarle al mundo lo que se cree, que se pida que se extirpe el tumor, ese tumor que ha creado metástasis además en otros lugares de América Latina. Yo siempre he pensado que nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Y así sea con la acción más pequeña, levantar la voz hoy por la libertad de Cuba, Venezuela o Nicaragua vale más que una montaña de intenciones. Por eso hoy estoy particularmente feliz con la oportunidad de compartir el espejo con un compatriota, otro gallego, aunque este sí es gallego de verdad, hijo adoptivo de México, al que ustedes conocen muy bien por su faceta de exitoso productor y empresario de cine y medios de comunicación, pero del que, como suele pasar, quizá desconocen ese lado humano que lo ha convertido en uno de los más grandes abanderados por la libertad de Cuba, sin ser cubano de nacimiento. Un hombre que, sin diferencia de acentos o geografía, ha abrazado la causa cubana como si fuera suya, de corazón, sin pedir aplausos, sin divulgar en titulares su incontable apoyo a los pueblos oprimidos por esas brutales dictaduras de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua. Un hombre grande, con un corazón grande, al que el exilio cubano ha recibido como otro de sus hijos, porque no ha escatimado ni en acciones ni en recursos de su patrimonio personal para ayudar a construir una Cuba libre y a mantener vivo el legado de grandes leyendas del exilio. Orgulloso de ser el mayor propietario de derechos de películas mexicanas, con más de la mitad de las producidas en toda su historia, casi unas 7.000, y el mayor distribuidor del cine mexicano en los Estados Unidos, ha invertido millones de dólares para reparar y convertir en HD, en High Definition, esas joyas de la cinematografía que representan un valor a su legado cultural e histórico absolutamente incalculable. Fíjense ustedes, Einstein solía decir que la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Hoy nuestro espejo recibe la visita de un hombre que vive el mundo de pie y enfrenta la injusticia defendiendo sus razones. Carlos Vasallo. Bueno, pues yo les decía que tenía muchísimas ganas de que se diera este encuentro, no solo porque somos compatriotas, sino porque desde que lo conocí me di cuenta que es de esas personas de corazón que ha abrazado una causa y lo ha hecho de forma realista, esa forma de la que tú que estás en casa tienes que saber. ¿Cómo estás, mi querido Carlos Vasallo? Además es el CEO, es el jefe, pero no piensen que en mi ADN está el tema este de ser chupamedias, porque no lo soy, pero estoy muy feliz de tenerte de verdad aquí en el estudio. Bueno, yo soy el jefe, pero quiero que quede claro que no intervengo más que cuando es absolutamente imprescindible en lo que sean las visiones de cada una de las gentes que nos representa en pantalla, como tú, ¿no? Es cierto que desde que tomaste control de este programa y con mucho éxito, y no solamente éxito, como dice aquel, gracias a Dios, sino gracias al extraordinario trabajo que has ido desarrollando y a ese lindero que tienes hecho de buenas relaciones. Porque un programa de esto requiere mucho de muy buenas relaciones para poder conseguir buenos invitados y conseguir tener sparrings del otro lado que tengan una aproximación interesante para nuestro público. Pero está claro que tú has acertado con la fórmula y la gente te ve y me pregunta y me dice: Señor Vasallo, qué bien lo hace Marian. Yo soy como un termómetro por la calle. Pero los flores son para ti, porque además yo tengo que transmitir también lo que muchas personas me dicen. En un momento donde el periodismo ha perdido el norte, se ha convertido en un periodismo de activismo, de agendas, de líneas editoriales, el hecho de que aquí
en América TV realmente podamos tener esta esquinita desde donde poder comunicarnos con la gente que está en casa y decir o preguntar esas cosas que ellos se preguntan, eso no tiene precio, Carlos. Bueno, yo siempre tengo que explicar que he nacido en casa de un padre periodista y que se dedicaba a informar y a escribir y que pagaba las becas de mis hermanos, y digo de mis hermanos porque yo fui menos estudioso, salí corriendo de casa con los premios literarios de la época, con los artículos. Y siempre he tenido una deformación profesional por la prensa, los periódicos, la información, y al haber vivido en distintos países, distintas ciudades, era clave siempre tener comunicación. Claro, yo antiguamente, mucha gente no lo sabe, pero yo cuando llegué a Miami en el año 90, en una visita larga, había venido antes a traer teatro, pues yo me tenía que ir al centro a conseguir que una azafata de Iberia me trajera El Mundo, El País y el ABC con un día de atraso. Entonces yo iba allí y recogía aquel periódico para poder estar informado de lo que pasaba. Y después llamaba a mis familiares y amigos en Madrid para que pareciera que estaba aquí. Pero esa deformación, lo más importante de un periódico y lo más importante, como siempre dicen, de todas las democracias, que es una sociedad libre y en la que se pueda opinar libremente, tiene un problema. La libertad es absolutamente imprescindible para todos los actos de la vida, pero no el libertinaje, no el aguerrillamiento. Por lo tanto, una de esas cosas absolutamente imprescindibles es que los grandes pensadores, los grandes escritores, ¿qué compra uno cuando uno va a un periódico y dice, leo el New York Times? Y automáticamente alguien te va a decir, bueno, es un periódico izquierdoso o demócrata, con grandes escritores, grandes pensadores. Yo siempre digo que yo nunca he estado mejor informado que cuando compraba el dominical del New York Times, especialmente por las notas mortuorias que me encantaban, porque la historia de los que salían ahí eran irrepetibles, era casi imposible. Cuando uno cree que en la vida le ha pasado algo, ahí leía a esas gentes que se habían caído de un avión, habían sobrevivido y ahí sobrevivían. Y uno dice, bueno, ¿y qué compra cuando compra el Wall Street? Dice, bueno, lo contrario. Y en España, cuando uno compra El País, pues es el órgano oficial del PSOE. Y si compra el ABC, pues es el monárquico. Y si compra El Mundo, bueno, pues era el liberal, de la gente más joven. Entonces, si tú no tienes unos escritores y una gente que refleje eso en las páginas de opinión, el periódico no tiene ningún sentido, porque es lo que está pasando ahora mismo con Google y las noticias. Te transfieren una noticia, te la pueden hacer fake, y entonces si no tienes pensadores, comunicadores, gente que te ayude a entender y que no tengas solamente que leer la noticia de por sí, porque si solamente lees se murió no sé quién, pasó no sé cuánto, pues definitivamente te vas a... Entonces, yo creo que ese es un trabajo imprescindible y es imprescindible que nosotros lo hagamos aquí. Ahora dime, ¿cómo surgió ese amor real por Cuba? Involucrarte de la forma que has hecho al punto de comprar una televisión, de estar comprando una estación de radio, de estar en todas las causas que tienen que ver con Cuba, apoyando incluso con tu patrimonio personal. Bueno, esta es una historia larga, ¿eh? Yo llevo con esta estación de televisión sin querer queriendo 15 años. Yo no tenía el pelo blanco ni lo tenía negro, pero todavía lo tenía entrecano. Y esta ha sido una lucha violenta, la de esta estación de televisión, para sobrevivir. Hay que tener en cuenta que no quedan estaciones independientes. Bueno, no existen, Cierto, y menos cierto. que existan, que tengan noticieros y que tengan cámaras de producción. y que tengan reporteros y cámaras en la calle y que transmitan el sentir de la ciudad y la vibración de la ciudad. Por lo tanto, es sumamente complicado, pero sumamente complicado, el mantener una estación como esta. Y la única manera que esta puede mantenerse es por la ayuda de los cubanos. Los cubanos muchas veces les podrán acusar de lo que quieran, pero si algo son es generosos los unos con los otros, colaboradores los unos con los otros, y han tenido la mayor virtud, que es reunirse todos en el mismo sitio. Al arranque, la diáspora los mandaron para todos los lados y se juntaron aquí. Eso hizo que sea posible tener unas estaciones de radio, un periódico y una televisora como la nuestra, que pueda transmitir las noticias y la información como ellos quieren. Pero además de eso, siendo gallego, mi abuelo estuvo en Cuba. Claro. Y yo oía hablar de Cuba de toda la vida. Y siempre tenía una tendencia de siempre a todo lo cubano, ¿no? Y mi mamá, sin querer queriendo, tenía
tíos que se habían ido para Cuba. Y ¿cómo te explico? En La Coruña, que es, digamos, la matriz mía, mis amigos, raro es el que la abuela no nació en Cuba, no vino de Cuba, no llegó de Cuba. Y bueno, hay que acordar lo mismo que los cubanos que tienen familia en Galicia, que bueno, siempre pero es que hay además, alguien gallego. no, aquí es que además el cubano es el que se cree más gallego, se cree más gallego que el gallego, porque lo es. Al fin y al cabo es de una generación o dos generaciones para atrás. Y yo digo que cuando mi abuelo fue para Cuba, que debió ir a principios del siglo, pues será 19, 1920, 1930, no sé si escapando de alguna guerra de esas cuando llegó al puerto debió preguntar, ¿esto para dónde va? Le dijeron, no, pues esto va para La Habana. Pues por ahí quería ir yo. Y se subió y fue porque era España. No había que llevar pasaporte, no había que llevar nada, y ahí estuvo muchos años. Y he conocido infinidad de historias de esos gallegos que se fueron a La Habana. Y para mí, La Habana es Galicia, Galicia es La Habana. Tengo una compenetración. Yo cuando entro a veces en algún bar como el Versalles y veo a los cubanos con el pelo blanco, grandes como yo digo, todos estos son de la casa, todos estos son de la familia, todos estos forman parte de lo que uno piensa, ¿no? Pero qué bonito pensar eso, fíjate, porque a veces uno, como yo decía, sin acento, sin geografía, sin haber nacido acá, asume algo que no lo hacen incluso la propia gente cubana, algunos de los cubanos que están acá. Gracias a Dios este es un exilio que está muy bien conformado, es un exilio que además se ha ocupado de mantener viva la llama para que estas nuevas generaciones, como hemos comentado muchas veces en la isla, tengan la posibilidad ahora de tener un teléfono y poder mostrar al mundo lo que estamos viendo. Pero, Marian, la vida es pura ilusión y los sueños son, decía Calderón de la Barca. Si tú no tienes ilusiones, eres hombre muerto. Si tú no tienes esperanzas, no hay por qué vivir. Si tú no tienes metas, no hay por qué correr. Es decir, para tú poder vivir, uno indirectamente, yo lo que soy de siempre, es un hombre de negocios, pero yo empecé de creador, yo lo que era pintor, escritor, actor, músico, cantante, yo trataba de hacer todo lo que podía, bien o mal. Y de ahí pasé a ser director y pasé a ser productor, pero pasé a ser productor porque me di cuenta que el productor era el que manejaba la cosa, no tenías que esperar que alguien te contratara. Entonces yo decidí ponerme a producir películas y entre producidas y financiadas eran más de 400, sin ningún tipo de duda. Si no soy el hombre vivo que más ha financiado películas en lo personal, pues me faltará muy poquito, lo cual no es un gran mérito porque habrá otros, pero se habrán muerto. Pero tú tienes que tener la ilusión. Entonces, cuando por circunstancias legales, judiciales, entre socios, yo me hago cargo del canal, yo lo primero que tengo que averiguar es qué quiere el público que nos ve y quién es quien compra nuestros anuncios. Este canal vive de dos cosas. Vive, primero, de generar una buena programación que le interese a la gente. Sin eso somos gente muerta. Segundo, que esa gente tenga interés en vernos. Y tres, que los anunciantes que se dirigen a esa gente nos ayuden a que estemos vivos en el mercado. Solamente los cubanos en Estados Unidos han sido capaces de hacer eso. Bueno, pues tú estabas hablando de sueños y yo me voy a ir a la pausa con una cita de Cunqueiro, hablando sobre eso, uno de los grandes literatos gallegos, que decía, para que los sueños se hagan realidad, se tiene que soñar mucho y muy bien. Y tú has sido un gran soñador, ya regresamos. Tengo que ser un gran soñador, soñar mucho y soñar muy bien para conseguir lo que has conseguido. Yo quiero, dime la fórmula. Perseverancia, constancia y mucho esfuerzo. La verdad es que cuando todo el mundo me dice, ¿y para qué sigues? ¿Y para qué insistes? ¿Y para qué, si podrías estar jubilado? Yo le digo, insisto, para no estar jubilado. Eso es precisamente lo que no está quiero. En tus genes. No está en mis genes, pero sobre todo, cuando se tomó el control de la televisión, yo entendí perfectamente que esta gente lo que deseaba, todo el exilio, lo que deseaba era tener la esperanza, después de tantos años. Ahora son 62, en aquel entonces eran 57, cuando me metí la primera vez eran 50, de poder llegar a Cuba, poder estar en Cuba y poder volver a ver por lo menos la tierra que tanto aman. Entonces, parte de la misión que yo tengo como líder en el aspecto de información, de noticias, de manejar la televisora del exilio, es colaborar y ayudar a que eso algún día se haga realidad. Y no lo hago gratuitamente para ellos, ni para mí, porque evidentemente si esto va mal, el que pecha con la responsabilidad soy yo. Sino también lo hago porque
hay que tener ilusión. A mí me hace ilusión realmente que un día de mañana tener una radio que nos oigan muy bien en Cuba. Y a mí me hace ilusión una televisora que se oiga, que se vea perfectamente en Cuba. Ya se ve. O sea, yo sé perfectamente, porque lo veo constantemente por comentarios, sí, por que nos ven. Pero no es lo mismo que nos ven, que nos tengan que ver a escondidas con un cable, cosas que se hacían en España en los años 70 y que se hacían en la América Latina, de poner cables por arriba de los edificios. Yo quiero que nos vean normal, como nos puede estar viendo ahora mismo cualquier persona en Miami. ¿Crees que ese gigante que estuvo dormido por 62 años y que decidió hacerle así a la bota del opresor y sacárselo del medio, crees que volverá nuevamente a dormirse o que eso ha servido para perder el miedo, que el miedo cambie de bando y que las cosas cambien? Bueno, hay la famosa anécdota de cuando le dijeron a Gorbachev que si, no me acuerdo si era Gorbachev, fuera Yeltsin, que se querían que fuera Mike Jagger y los Rolling Stones, y él dijo, ¿quiénes son esos? Sí, sí, fue Mikhail Gorbachev. Pues que vengan, que no pasa nada, porque ¿a quién conoce? ¿Se venden aquí sus discos? No, no se venden, pues estos que vengan. Y se abarrotó aquello con 100.000 personas, y cuando preguntaron, ¿y quién conoce a los Beatles? Sacaron los discos y dijeron, todos tenían un disco de los Beatles, de los Rolling Stones. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros no sabemos perfectamente bien el caldo de cultivo que hay allí, pero sí sabemos que lo que hay es una ansia de libertad, de ser libres. Yo estaba viendo un discurso de Marco Rubio en la mañana que me mandaron que resume todo perfectamente bien. Pero al final de cuentas lo que resume es los opresores son ellos, no son los de fuera. Exacto. Los que hacen el embargo son ellos, porque no quieren quedárselo todo. Y al final lo que se aspira es simple, es la gente a la cárcel para afuera. Lo que se aspira es libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de viaje, lo normal. Pero es que se piden unas cosas, Mariano, que se piden como si fuera algo súper especial. Y no lo es, o sea, esto de no poderse reunir los padres con los hijos libremente. Una crueldad, eso es lo más cruel de la vida. No existe, o sea, no existe ya en ningún sitio, no sé si queda... Gente que se muere, que no pueda regresar a su patria. No sé si queda la Corea de aquella, pero yo creo que no queda prácticamente en ningún sitio. No sé en Corea del Norte qué tipo de restricciones tiene. Eso te llevó de repente a querer, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención, y lo he comentado con mucha gente, porque te soy honesto, o sea, de verdad me impactó, es recuperar esa memoria del exilio, esa memoria viva todavía para poder hacer leyendas del exilio y que quede como un legado para la cultura y para la historia, que es muy parecido a lo que has hecho ahora con las películas en México, pero obviamente en un contexto totalmente diferente. Bueno, es clave, uno de los elementos claves es lo que no está grabado, lo que no está en imágenes. Pero hay gente que se moría y nadie tenía eso. Lo que no está en imágenes desaparece. Si tú le quieres contar el día de mañana tu historia a tu nieto, si le pones esto se lo vas a contar más fácil, te ponemos una cámara, se lo pasas y lo vamos a tener muy fácil. Si no, se convierte en sumamente difícil. Y eso, que cuando a mí me empiezan a contar todas las historias apasionantes de Musculito y en fin, de tanta gente, y yo siempre preguntaba, ¿y esto está grabado? ¿Y alguien lo sabe? Bueno, ha habido un libro, ha habido esto, y yo dije, bueno, por lo menos hay que tener las imágenes vivas de ellos para que sepan que sí lucharon. Mira, lo más curioso de la revolución, lo más curioso de todo es, no consiguieron, porque no tuvieron la ayuda que se les había prometido, conseguir el desembarco en Cuba de regreso. Pero consiguieron que la exportación de la revolución cubana fuera muy medida. ¿Quién estuvo manejando y ayudando en Angola? Los cubanos del exilio. ¿Quién estuvo ayudando en Centroamérica? Los cubanos del exilio. Es decir, toda esa generación de cubanos que vinieron aquí trabajaron para conseguir que la revolución cubana no se propagara. Fueron auténticos jinetes del apocalipsis para que el apocalipsis no se entendiera. Es decir, tienen unas historias apasionantes y leyendas les hace justicia. ¿En qué parte de Estados Unidos hay una ciudad que hay un cubano desde hace 20 y tantos años, que los comisionados son absolutamente cubanos, que se habla español, que es casi obligación hablar español al mismo tiempo que el inglés, que tú te sientes en tu casa? ¿En dónde? ¿En qué otra parte de Estados Unidos hay eso? Los niños Peter Pan.
Carlos, se me hace muy corto el tiempo. Qué bueno que estás aquí sentado para que te des cuenta lo cortito que se hace cuando tienes buenos invitados. Pero sí me gustaría, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero si no te invito ya saben ustedes que esta invitada no puede decir que no. Porque me encantaría que nos hablaras del tema del monopolio y del tema del uso del copyright que se hace, por ejemplo, con Yahoo y con Google, con los buscadores, sobre las películas esas que tienes tú, que son, como decíamos, más de 7.000 títulos y que lo hacen consistentemente. Bueno, que tú te diste a la labor... la mitad, míos son 3.500 y los demás Bueno, es el total, ¿no? Esa es una historia que me la vas a contar otro día. Que la tengo, sí. Desde el procedimiento judicial está iniciado. Soy David contra Goliat. Eso es lo que yo quería. Pero aunque soy David contra Goliat, yo no le tengo miedo absolutamente a nada. Eso es lo que yo decía, porque los gallegos siempre tienen tendencia, y ahí me incluyo también como español, porque me dicen, no, es que a vosotros no dais el brazo a torcer. No, es que la justicia solamente tiene una vía. Yo solamente me meto en un pleito, Marian, si tengo la razón. Si no tengo la razón, no me meto, o por lo menos confío y creo que tengo la razón, ¿no? Pero en fin, yo quiero acabar con Leyendas del Exilio porque este sábado pasa en la segunda parte Regalao. La primera ha tenido un rating extraordinario. Y el sábado siguiente acabamos con Carollo y con eso acabamos la primera, segunda y tercera temporada. Y tenemos grabados otros que procuraré darles forma, si tengo la ayuda de la gente y los anunciantes. Pero sí, Leyendas además es muy importante que esas generaciones que lucharon desde el exilio tengan el recuerdo y puedan decirle a sus hijos y a sus nietos, este era mi amigo, esto es lo que hicimos, estos somos nosotros. Somos gente de bien, somos gente trabajadora, todos hemos sido... Hay una unión entre todos ellos cuando tú ves Leyendas, todo Colegio del Belén, Colegio Jesuitas, Cristo Rey, todos abogados, todos financieros, todos doctores, dentistas, es fantástico. Y esos son los que han hecho posible que existan estas leyendas. Y sobre todo que son personas que vienen del mismo sufrimiento, de la misma separación, del mismo éxodo, pero que al final tienen una historia común de éxito que yo creo que es muy bonita. Pero no te olvides de algo muy importante, eso no les impidió tener éxito aquí, no les impidió hacer una ciudad. Lo que no consiguieron allí han hecho una ciudad mucho más potente que toda Cuba aquí con unos pocos. Yo ayer estaba con el alcalde de Hialeah Garden y me decía, donde está esta es la tercera, el Walmart de Hialeah vende 200 millones de dólares al año, es el número 1 del mundo, y esos son los cubanos. Pues vamos a tener que seguir hablando mucho más contigo. Estás invitado, ya no me puedes decir que no. Y a todos ustedes espero que hayan disfrutado de esta conversación, que conozcan un poquito más detrás de ese lado humano de este hombre de negocios que es Carlos Vasallo, CEO y presidente de esta compañía, y mi jefe, by the way. Chao.